el licenciado Gabriel Reyes Corona, presidente de Transparencia Nacional. Gabriel, mucho gusto, buenos días. Muy buenos días, Nino, muy buenos días al auditorio. Y pues bueno, quizá esta plática va a ser corolario de muchas otras anteriores, porque lo que sí hemos estado viendo es que el mundo ha cambiado, y ha cambiado para mal. El Fondo Monetario Internacional, que tradicionalmente nos venía a vender el dinero más caro del mundo, ahora viene a pedirlo. Las visitas y las reuniones que el Fondo Monetario Internacional ha tenido con nuestros funcionarios públicos es para pedir un incremento de las aportaciones de México al Fondo Monetario Internacional y para pedir apoyo de México para aliviar la crisis en Europa. ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a que la red que teníamos para tradicionalmente atender nuestros problemas ya no existe. Este gobierno lamentablemente empezó con quimeras y está terminando con quimeras. El anuncio que hoy se hace de la prepa obligatoria va mucho con el estilo y el talante de esta administración, que está basada en dos principios: que el trabajo lo haga otro y echarle la culpa a alguien más. La idea es que este gobierno no va a poner absolutamente un centavo para este nuevo programa, porque no lo inicia con un fondo, no lo inicia con un cálculo actuarial serio en el cual se esté fondeando este nuevo programa. Ya tenemos de por sí un espejismo, el espejismo popular, que se conoce como seguro popular, el cual todo el mundo sabe que actuarialmente es inviable. Todo el mundo sabe que no hay seguro popular para más de 2 años y que el seguro popular es un proyecto absolutamente electoral. Los bancos están capitalizados solamente en los libros, porque el capital de los bancos está tan mal medido, con reglas hechas para un pasado tan remoto, que los bancos realmente no están proveyendo el apoyo ni el financiamiento que se necesita en el país. En todo este entorno, el campo es un desastre. Nadie está diciendo que Agroacemex el año pasado en la sequía en Sinaloa no estaba reasegurado, por lo que todo lo que pagó Agroacemex el año pasado fue un quebranto 100% para Agroacemex y Financiera Rural. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sistema financiero para el campo está devastado. En este contexto tampoco nadie explica cómo le pegó a Bancomex el financiamiento que le prestó a Mexicana de manera completamente irregular e ilegal. ¿Qué quiero decir? Que estamos terminando muy mal en el sistema financiero, estamos terminando internacional y nacional, y estamos simplemente dando apariencias de que las cosas están bien. También nos acompaña el diputado del PRD, doctor Vidal Llerena, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, y que también saluda con mucho gusto a todas las personas que están en Azcapotzalco. Sí, los saludamos ahí, Vidal, mucho gusto. ¿Qué tal, Nino? Muy buenos días. Pues sí, ya creo que la situación económica es extraña en este momento, porque por un lado parecería haber una recuperación de la economía de Estados Unidos, que sería como el principal, la principal esperanza de la economía mexicana durante este año. Pero a mí me preocupan cuestiones que si uno analiza el informe trimestral de finanzas públicas, el último que se presentó, que finalmente sirve como un consolidado de todo el año, más prácticamente se podría tener ya la cuenta pública, muestra dos cosas preocupantes. Una es un debilitamiento de los ingresos tributarios, especialmente el IVA. El IVA está como 4 puntos porcentuales menos de lo programado, y solo hay un incremento real como de 6%. Por lo tanto, es posible que haya caído menos que el PIB, haya crecido menos que el PIB real. Si uno descuenta inflación y el crecimiento del PIB, que fue más o menos como 4%, más o menos uno encuentra que no hay un incremento mayor al PIB real. Y segundo, también incluso el impuesto sobre la renta cae con respecto al programado como 2%. Sí es mayor al PIB real en esta ocasión, pero no es mayor a lo que se había pronosticado. Y por el mismo lado, uno encuentra transferencias de más de 90,000 millones de pesos al IMSS y al ISSSTE para las pensiones. Entonces tenés un panorama de finanzas públicas en donde, por un lado, tus ingresos tributarios están siendo muy bajos, tienes presiones muy altas en seguridad social, y el petróleo es el que nos salvó. Si el petróleo no hubiera estado a $100, sino a los 64 programados, pues hubiera habido un problema de finanzas públicas muy serio. Eso nos llama a que las propuestas de los candidatos presidenciales, etcétera, legislativas, sí tienen que ir en cómo fortalecer las finanzas públicas, porque sí se ve un deterioro de los impuestos importantes. Fíjate que el mayor número de llamadas que hemos tenido el día de hoy tiene que ver con 52 millones
el número de pobres, y pareciera como que esto ya, ahora sí, nos golpea fuertemente a los mexicanos. También nos acompaña el diputado del PRI, Ildefonso Guajardo, presidente de la Comisión de Economía en la Cámara de Diputados. Nino, buenos días. Pues retomando de donde deja el comentario mi compañero Vidal, yo te diría que hace poco, desde el último programa que nos invitaste a se llevó a cabo la Convención Nacional de Concamín en la ciudad de Guadalajara. Concentraron a 600 presidentes de cámaras sectoriales y fue una reunión muy interesante. Yo fui invitado como presidente de la Comisión de Economía al primer panel, que era el título Política Industrial, o lo que más bien pudiera haberse llamado la ausencia de una política industrial. Y lo interesante, Nino, es que esta es la primera vez que precisamente en un evento público de esta naturaleza frente a industriales del país, se reunieron los tres, o más bien en ese momento eran 4, porque eran 2 precandidatos del PAN, precandidatos a la presidencia de la República. ¿Estaba PRI? ¿Estaba PRD? Llegó primero el jueves en la noche Andrés Manuel. Al día siguiente fue el espacio para los precandidatos del PAN, donde Cordero no asistió, asistieron Krill y Josefina, y el sábado cerró el candidato de mi partido, Enrique Peña Nieto. Lo interesante es que justamente este marco y sus posicionamientos te dan un indicio sobre hacia dónde van los posicionamientos y las ofertas de alguna manera desde el punto de vista potenciales de campaña, porque en ese momento como precandidatos no están permitidos por el IFE de hacer ofertas específicas. El tema de fondo es la consistencia entre lo hecho y lo que se promete. Por ejemplo, yo te diría que cuando a mí me tocó dar la batalla para defender a las pequeñas y medianas empresas en el periodo presupuestal antepasado, no tuve el apoyo de la Coordinadora de Acción Nacional, donde yo quería rescatar muchísimo más recursos para el Fondo PYME, para las empresas pequeñas y medianas de México. Entonces, aquí hay que tener muy claro entre lo que ha sido la conducta pública y la capacidad de ejercicio y de lo que es la promesa. O sea, darle la congruencia en lo que estamos escuchando sobre cómo queremos dirigir el futuro de México. Y finalmente, el último día, que fue el sábado, en el posicionamiento que hace nuestro candidato, hay un tema fundamental que fue el que resaltó ahí como crucial para debatir y discutir. Y es interesante, el planteamiento que se hace de entrada el sábado por parte de Peña Nieto es: estaban ahí sentados empresarios mexicanos que supieron aprovechar los tratados internacionales y fueron exitosos exportando. La pregunta que hace Peña Nieto ese día es: ¿cómo es posible que pueden ser exitosos afuera y no son exitosos adentro? O sea, ¿qué está pasando con las oportunidades para la clase empresarial mexicana, los pequeños y medianos emprendedores? Pues la respuesta es muy sencilla, y la respuesta se encontró básicamente en este diálogo. Primero, una ausencia total de financiamiento, con una de las menores tasas de intermediación financiera en la historia de México, y sin duda una de las peores de América Latina. Segundo, cero apoyo para el capital emprendedor y para lo que es el apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico. Tercero, una total falta de solidaridad con los empresarios mexicanos para defenderlos contra la competencia desleal de otros países, fundamentalmente chinos. La unidad de prácticas comerciales internacionales no está funcionando y estamos devastando. Hoy en día, la importación de mezclilla china ya cerró plantas en Coahuila y en muchos estados de la República. Entonces, la conclusión es que parece que estamos paralizados frente a lo que es la embestida de las prácticas de comercio desleal internacional y estamos perdiendo empleos en México. Finalmente, en esta conclusión es hacia dónde vamos, cuál es el futuro que vamos a ofrecer y sobre qué bases vamos a establecer una plataforma para que México tenga un nuevo rumbo a partir del diciembre del 2012. Diputado del PAN, contador público Raúl Cuadra, integrante de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados. Raúl, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino, muy amable. ¿Qué opinas de todo esto que acabamos de escuchar? Bueno, yo quisiera añadir o precisar que la situación económica del país no es propia del país. Hay que entender que es una economía global. Hoy Estados Unidos está en una recuperación, entre comillas, de su economía después de la crisis de 2008, y Europa pasa por una situación, que lo comentaba Gabriel, en forma muy precisa, increíble, ¿verdad? Que ahora los patos les tiran las escopetas, que hoy nos pidan el primer mundo apoyo a los países del tercer mundo. O sea, vivimos una economía en donde está
el mundo está de cabeza, en donde hoy en España hablamos de el desempleo del 23%, No, en el Grecia... discurso de ayer, el discurso de ayer de Rajoy. Entonces, Viene todavía más crítica la situación. claro, entonces, Pero para los españoles. bueno, para los españoles, para Europa y para todo el mundo. Lo que es cierto es que finalmente la economía en el país, la macroeconomía ha estado bien manejada, ha permitido el soportar estos embates que hemos tenido de las crisis mundiales. Yo quisiera ver que hubiéramos estado en una situación en 94, 95, con unas crisis mundiales como esta que están presentando. ¿Qué hubiera pasado con el país? ¿Qué hubiera pasado con México? Porque estaba mal administrado y mal gobernado. No, bueno, pues Pregunto. yo nomás hago la predicción que de las peores crisis que hemos tenido en nuestro país, que devastó a muchos empresarios y a mucha gente se dejó en la calle y provocó suicidios. Pero a ver, lo de Ildefonso cuando dice y preguntan ¿por qué exitosos afuera y no exitosos adentro? ¿Hay alguna razón? ¿Por qué exitosa güey? No, bueno, por una sencilla razón. Todo el mundo voltea hacia los Estados Unidos, que es... Generalmente son muy exitosos ellos aquí también. También, por supuesto. Sí. Generalmente los que Claro. Sí, habría que ver, efectivamente, habría que ver, esos cuáles son los que, ¿no? Porque generalmente lo que exportan sí son los que... No, pero estamos hablando con Camín de la industria de la por ejemplo, ¿qué tipo de textilero, por ejemplo? De la industria, o sea, estamos hablando de los empresarios que se la parten todos los días por tratar de... O sea, empresarios medianos, tú dirías. Exactamente. Bueno, te puedo decir que, mira, hay empresarios medianos en donde sí han destacado con la producción o con exportaciones muy importantes. Seguramente volteamos al mercado americano, que es el mercado más importante del mundo. Pero como bien dice Vidal, primero, fundamentalmente, su mercado original, donde empezaron a vender, es en México. Y para poder voltear hacia la exportación, tuvieron que haber sido exitosos en México, necesariamente. Simplemente un exportador nace de la nada, si no tiene primero la experiencia de haber vendido en México sus productos. También nos acompaña el doctor José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del TEC de Monterrey, Campus Estado de México. José Luis, mucho gusto. Muy buenos días. 2012, economía, año de elecciones. Me parece que el año genera claroscuros. Los pendientes que se tienen en la economía mexicana son bastante delicados. Hace un momento que se hablaba de la parte de empresas exportadoras, me parece que tendríamos que tener muy claro que en los últimos 5 años lo que menos se ha generado son empresas exportadoras. Si nosotros revisamos datos entidad por entidad y los agrupamos a lo que a nivel nacional ocurre, uno plantearía que para una economía de 113 millones de mexicanos, el hecho de que se hayan creado menos de 100 empresas maquiladoras de exportación refleja evidentemente el grado de precariedad que se tiene en este sector. Un sector al que se le apostó para generar crecimiento y que hoy ya está sumido en un letargo. De igual manera esto se traslada a la generación de patrones. Si nosotros revisamos ahorita las cifras del INSS, la tendencia del registro de estas personas o de estas empresas que son las que dan empleo con seguridad social ya va a la baja, está en un nivel inferior al que existía previo a la crisis. ¿Esto por qué es importante? Porque al final del día explica el número que ayer de presidencia se destinaba, pero que más bien debería llamar la atención de que se existió un registro de 50,000 empleos en el Seguro Social durante enero, una cantidad que es inferior a las que se daban previo a la crisis, que para el famoso 1,000,000 de empleos que necesitamos está evidentemente lejos. de la REA, subdirector de Investigación Económica del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Francisco, mucho gusto. Nino, buenos días y buenos días al auditorio. Gracias nuevamente por la invitación. Pues escuchaba a mis compañeros de mesa y resaltar, digo, va a ser un año complicado, pero obviamente el sexenio que entra va a ser todavía más complicado. ¿Gane quien gane o si Gane gana quien alguien gane. en particular? Yo creo que gane quien gane. Digo, mi previsión personal es que el Congreso va a seguir dividido y va a ser muy difícil pactar y hacer las reformas estructurales. Y tomando lo que comentaba Ildefonso de la respuesta del candidato del PRD, que no se necesitan cambios estructurales, y un poco lo que comentaba Gabriel también del financiamiento, y este entorno de bajo crecimiento que sufre la economía. ¿Por qué la importancia de las reformas estructurales? Porque lo que crea desarrollo económico es una asignación eficiente de recursos. Tenemos una mano de obra
magnífica en México por la edad, el famoso bono demográfico, pero lo que no tenemos en México son mercados eficientes. No se han generado las condiciones, ni las leyes, ni las instituciones para crear mercados eficientes. Señalo, sector energético, sector eléctrico, hay un solo productor que no permite ni que el sector privado entre con inversión e innovación y creación de empleos y toda la derrama que estos grandes sectores generan, como pues telecomunicaciones y otros sectores importantes. Y no hay financiamiento porque parte fundamental del financiamiento se requiere una recuperación rápida y expedita de las garantías. Cuando tenemos un sistema judicial lento, oneroso, que no resuelve rápidamente... estructural resuelve eso. O sea, no la laboral, por ejemplo. No es ninguna que se ha planteado. No, pero eso te revela la gravedad del problema, que es un problema del Estado mexicano, no del gobierno a nivel ejecutivo nacional. Pero en parte también, ¿no? O sea, si hubiera una mejor regulación bancaria, que es responsabilidad del Ejecutivo Federal, ahí sí pudiéramos tener mejor desarrollo. Bueno, sí que hoy veo, pero bueno, reformas importantes en garantías y todo, digo, y el argumento de los bancos que no es exclusivo, hay que hacer el equilibrio. Vemos que, digamos, recuperar un crédito te puede llevar 3 años. Entonces, ¿quién puede o quién desea invertir cuando una tasa de recuperación puede ser de 3 años? Entonces, en concreto, digo, tenemos un mercado interno deprimido, pero yo creo que es fundamental para el próximo sexenio las reformas estructurales en términos de que sí se generen y se creen mercados eficientes en todos aquellos sectores de una importancia en la economía fundamental. Gabriel, ya estamos en próximo sexenio, ya vamos a estar hablando del próximo sexenio. Por supuesto, el sexenio que ya llegó hace rato, y lamentablemente, como decía yo hace rato, llegamos, solamente dimos la vuelta. Cuando arrancó este sexenio, los diagnósticos fueron muy malos, y los años lo demostraron. Pero también el diagnóstico que el gobierno hace ahora de cómo entrega es muy malo. Como bien decían ahorita, el regulador bancario no solamente está capturado, sino es completamente incompetente para brindar condiciones efectivas de competencia y de transparencia en el sector. Creo yo que uno de los graves retos y problemas que va a tener el nuevo gobierno va a ser el que va a tener que reajustar las cifras que está entregando este gobierno. Las reservas de activos internacionales del Banco de México requieren una revisión muy a fondo. ¿Por qué? Porque muchos de los activos que están dentro de las reservas le está pasando lo mismo que a los banqueros con sus deudores. Muchos de estos intermediarios, como el Fondo Monetario Internacional, es uno de los activos principales que tenemos en la reserva. Si hacemos una auditoría de la reserva de activos internacionales, va a haber una reexpresión hacia la baja y muy fuerte, porque le estamos dando valor a activos que no tienen el valor que el Banco de México le está dando. Sin embargo, el Banco de México ha venido jugando a un juego muy peligroso, que es solamente manejar la cifra, pero no ser completamente transparente en cuáles son los activos que manejan la reserva. Es lo mismo que está pasando con los bancos. Los bancos están manejando y manipulando su nivel de reservas y su nivel de capitalización. Pero no solo eso. Tenemos a personajes que están perfectamente diseñados para hacer mal su trabajo. Bruno Ferrari, por ejemplo. Bruno Ferrari es un personaje que no tiene la más remota idea de lo que es la inversión extranjera directa, y cada vez que la ha tratado de definir y conceptualizar, lo hace mal. Quiere decir que si no sabe qué es, no tengo tampoco confianza en cómo la ha medido. Yo creo que muchos de los conceptos que tiene Bruno Ferrari catalogados como inversión extranjera directa son préstamos disfrazados de inversión. Entonces, tenemos la necesidad inmediata de una auditoría de grandes variables como son la reserva de activos internacionales y la inversión extranjera directa. Pero no solamente eso, ya también se comentaba ahorita el tema de las pensiones. El cálculo del pasivo real de Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE, de cuál es el costo social de las pensiones, es mucho más profundo que el que realmente nos están dando. Y México es el país que más reformas estructurales ha hecho, yo creo que del mundo, ¿no? Yo creo que no ha habido un país que haya hecho más reformas desde los 880, etcétera, ¿no? Creo que si bien puede necesitarse, hay un agotamiento del tema, y creo que mucho del tema de la administración. El caso del crédito es muy claro. Yo el otro día estaba con los de Compartamos, que quieren hacer obligatoria, por ejemplo, obligaciones de
que se reporte información de crédito de todo tipo de instituciones que le prestan a personas de bajos recursos. Y por ejemplo, ellos no pueden crecer en buena medida porque la regulación no les permite comprar de manera masiva la entrada de sus clientes a los cajeros. Entonces un cliente de muy bajos ingresos tiene que ir a un cajero y pagar la comisión, por ejemplo, etcétera. Es decir, hay una serie de cuestiones que pudieran en este momento hacerse, que no se han hecho porque no ha habido claridad y que no se concretan. En el caso de la reforma laboral, me parece que el problema es plantear una reforma laboral que quiere flexibilizar la contratación, lo cual puede ser bueno, pues en un seguro de desempleo. Ahí es donde están, ahí es donde creo que debemos trabajar en propuestas que sean más progresistas. Desgraciadamente de parte de Peña Nieto, salvo... Pero una pregunta, ¿sí estás de acuerdo que hay que reformar la ley laboral? Yo creo que hay que reformar la laboral siempre y cuando haya un seguro de desempleo. Sí, es decir, o sea, no coincides con lo que dijo Andrés Manuel, que no hay que reformarla. Yo creo que hay que reformarla. Me parece que tampoco es tan central el tema como otros temas que se pueden hacer desde el propio Ejecutivo. Sí creo, por ejemplo, parte del candidato del PRI, pues no hay propuestas, salvo el libro que escribió Luis de Garay y firmó Peña, ¿no? No, hay que leerlo. Ese libro sí tiene algunas cosas, ¿no? Pero de él como que se ve, como que no se ve digas poco. eso, mira. ¿Tú crees que sí lo escribió? Hoy lo leí. ¿Quién sabe si lo leyó? Al menos hay la capacidad de contratar talento, no como esta administración que solo se contrata a los cuates ineficientes. El otro tema, lo de Coneval efectivamente es un refrito del propio Coneval, eso es muy chistoso. Pero es interesante porque nos muestra una cosa, un poco que la pobreza no se ha movido, más o menos. Hay un artículo muy bueno de Gerardo Esquivel de hace 2 nexos, en donde se lleva este análisis como hasta los años 80. Entonces, más o menos tenemos 48 millones de pobres de los 90, 48%, luego baja como a 44 y ahora vuelve a subir como 46. En pobreza moderada, ahorita pues se movió de 33 a 35 y en los 90 andaba como en 38 más o menos. Y la extrema más o menos se ha quedado en 10 y está como en 12. Es decir, casi no hemos movido el porcentaje de pobres casi de los años 80. Es decir, todas las cosas que hemos hecho en todos estos años... A mí me preocupa mucho porque todos los candidatos a la presidencia de la República que vinieron hace 6 años y que vinieron hace 12 años dijeron exactamente combatir la pobreza. Era así como el principal o el objetivo más importante de los candidatos a la presidencia. Entonces no han hecho nada. Y desde que se mide la pobreza, que se convirtió en una obsesión en México, entonces somos súper expertos en medir pobreza todos. Es más, son los mejores expertos del mundo en medir pobreza, prácticamente es la misma. O sea, ninguna política ha logrado moverla de manera Se importante. mencionó aquí sobre el libro que mi candidato tiene claramente establecido. Es el único candidato que ha puesto en la mesa una visión. No, una visión integral y completa. El libro de proyecto, responder a el libro de proyecto de nación de Andrés, y tiene una ventaja. En donde dice que las reformas no son importantes. Ahí cada experto hace su capítulo. Déjame Aquí contrataron a alguien para hacer un libro y se lo dan a otra persona. Sí, y por favor no interrumpas, si no vamos a llegar a los Capozal. Ni siquiera los Capozal va a llegar. No, déjame decirte, mira, una de las cosas que a mí me está quedando muy claras en este proceso es que quien quiera ser presidente de México y quiera realmente ofrecer a este país una alternativa y un cambio responsable, tiene que reflejar, después de haber escuchado a mucha gente, cuál es la visión de país y cuáles son las soluciones que propone. Para mí una cosa está muy clara, y la campaña que Peña Nieto está haciendo en el país, y en donde he tenido la oportunidad de escuchar sus posicionamientos en varios estados de la República, es una campaña de propuesta. Y es una campaña que tiene clarísimo que los que los mexicanos quieren son soluciones. Soluciones en el empleo, soluciones para el crecimiento, soluciones para el financiamiento. Justamente son las cosas a las cuales en 12 años no se le ha podido dar respuesta. Y son justamente las cosas en donde las propuestas responsables están ausentes. La verdad, déjame continuar, Vidal. O sea, yo creo que en lugar de estarme interrumpiendo, debería de estar haciendo los números para ver si es consistente los 3 trenes bala del Peje, las 5 refinerías, y dice que todo lo que está ofreciendo lo va a financiar
con reducirle los salarios a los funcionarios públicos de alto nivel. Yo estoy de acuerdo con reducírselos, pero no le va a dar ni siquiera para medio tren bala. Entonces, o sea, vamos poniendo de acuerdo. El cambio debe ser cambio responsable. Pero te voy a decir que el mejor presidente de México en responsabilidad en política fue Zedillo. Fue Zedillo. Y eso te lo recuerdo y te lo demuestro. A Zedillo le debemos el inicio de la estabilidad de este país y le debemos la autonomía del Banco de México. Así es que, y lo demuestra, o sea, ve el prestigio internacional de Ernesto Zedillo. Sí, y ve lo que el PRI dice. Pero bueno, Zedillo, no, pero bueno, no te confundas. Ya no interrumpas, por favor. Pero bueno, el asunto, yo conozco a Vidal. Vidal es un tipo inteligente, es un economista serio, que él mismo está muy preocupado porque el PG no le van a dar los números. O sea, eso ahora, pero bueno. Aunque la reforma del banco la propuso Salinas, Pero bueno, pero se aprobó con la ley del banco. Pero la reforma se hizo con Salinas. Muy bien. Pero bueno, el tema... Te ves muy Vidal, oye. No, muy bien. Te ves muy Vidal. Pero bueno, regresando. Una de las cosas que va a pasar, Nino, en esta campaña, y dado los posicionamientos, es que lamentablemente vamos a tener un esfuerzo por tratar de emparejar los tableros desde el punto de vista del respaldo ciudadano con lo que llamamos guerra sucia. Y en la guerra sucia ya empezamos a ver las mismas manos del pasado, y eso va a ser nefasto para un... ¿Qué hemos visto de guerra sucia? Un avión que tenía 25 años. Por ejemplo, te voy a hablar de Nuevo León. El señor Solá, Antonio Solá, que hoy es asesor de la señora de Josefina, es un español que es experto en guerra sucia. Y bueno, creo que lo nacionalizó Calderón. Calderón lo nacionalizó ya Solá. Pero ¿qué hizo Nuevo León Solá? Hizo unos cartelones donde a todos los priistas sutilmente quería identificarnos con el narco. O sea, quiso hacer un posicionamiento como que si todos los que militamos en mi partido tuviéramos una afiliación errónea y corrupta. Le falló, porque hizo una campaña monotemática, hizo una campaña agresiva, hizo una campaña de insultos. Yo creo que debiéramos de hacer el mejor esfuerzo los que estamos aquí, y a quien nos escucha. Yo sé que a mi compañero Cuadra, que es un financiero respetable y responsable, lo escucha Josefina. Yo sé que Vidal no lo escucha mucho el peje, pero el esfuerzo debe hacer para que lo escuche. Y un servidor, debemos de incentivar a nuestros candidatos. Debemos de incentivar a que esta campaña sea de propuesta, como lo está haciendo el legislativo. No hace su tarea, como yo puedo decir en autocrítica, no lo hicimos completamente bien en esta legislatura. Así tengan las mejores ideas, que tengan las mejores propuestas, si no hay las reformas estructurales que se necesitan en nuestro país, no vamos a avanzar. Claudia Ramírez, soy abogada. Dile al del PRI que, refiriéndose a las reformas estructurales en materia laboral, solamente es quitarle derechos a los trabajadores, aplastar a la clase media, a las clases populares. No es posible que con un presidente, si es que ganara Peña Nieto con la cabeza hueca, pueda sacar adelante a un país como México. Además el tema de la reforma, cuando me pegue lo contestamos. Muy bien. Sí. Muy bien. Sí. No, bueno, es lo que decía, que necesitamos dar reformas importantes. Entonces, el tema de estas elecciones de 2012 no nada más es la parte del Poder Ejecutivo, también es que debemos de ver cómo quedan estructuradas las fracciones en la Cámara de Diputados, las mayorías, para poder tener ahora sí las reformas que el Ejecutivo o la Ejecutiva requiera. Pero es parte del pretexto, ¿no? Sí, es parte del pretexto. No hay reformas, entonces por eso no hay ningún resultado. Yo te voy a decir una cosa, cuando en México ha habido muchas reformas, faltan otras. Bueno, mira el caso del petróleo. ¿Cómo es posible que Petrobras sea una empresa más importante que Pemex? Ha avanzado más Petrobras en parte petrolera, como tenemos una historia. Por eso mi candidato de un libro promete abrir la inversión en Pemex a la inversión privada. ¿Puedo decir algo del libro? Voy a leer una cosa del libro. Cuando te toque. Según el diario 24 Horas, la primera edición del libro tuvo 15,000 ejemplares, pero nada más se han vendido 8,000. Es falso. Entonces, te reto que vayas a un Sambor, están aquí agotados. dice el libro 24, pero vea un Sambor, que nadie ha leído el libro que escribió Luis de Legarreta, que es de Palacio. Muy bien. Francisco Lelo de la Rea. Nino, pues yo creo que bueno, el momento ahorita es propicio en términos de que vienen campañas, poco como decía Delfonso, hay que ver propuestas, soluciones, y
volviendo al tema de la reforma Pero estructural, las decía propuestas Vidal, van a ser las mismas. Mire, yo las he escuchado cada 6 años y vienen y dicen... y muchas se han hecho, que ahí voy, y justamente ahí voy, digo, Vidal... Bueno, no, hay un cambio, el PG ahora es amoroso. Es un cambio. Es una reforma estructural. Pero digo, nos comenta Vidal que México es el país que mayores reformas estructurales ha hecho. Es la opción de los viejitos, el PRD ahora es la opción de los viejitos. Mucha gente Es el pejestorio, Arbilla, el pejestorio. O sea, es la vieja cara de la nueva mafia. Y muchos votantes de adultos mayores votan por el PRD. Sí. Porque ha habido buenas políticas para eso. 10 años de bonos de los ancianos, algo tienen que pagar.